Álgebra superior, clase número 7, séptima parte de espacios vectoriales, segunda parte de espacios vectoriales euclideos. Corresponde a ortonormalización de una base, complemento ortogonal y proyecciones. Muy bien, empezamos con el proceso de ortogonalización de una base, conocido como el proceso de Gram-Schmidt. Tomamos un espacio vectorial, una base de n vectores, o un subespacio vectorial, no está obligado a ser necesariamente el espacio vectorial más grande, puede ser un subespacio. Y lo que vamos a buscar es una base alternativa del mismo espacio vectorial, por lo tanto tiene la misma cantidad de vectores, pero que el conjunto formado por los u vectores sea un conjunto ortogonal. Habíamos definido esto la clase pasada como un conjunto de vectores dados, que tomados de a dos, su producto interior es cero. Es decir, si estamos trabajando en un espacio vectorial con interpretación geométrica, tomados dos a dos, los vectores son perpendiculares. Bien, en el proceso de ortogonalización, el primer paso es tomar al vector u sub 1 igual al vector b sub 1. Yo voy a tomar que el primer vector de la base nueva es igual al primer vector de la base anterior. ¿Está bien? Tomo los vectores u son los que quiero hallar, los vectores b son los que tengo como dato, entonces el primer vector de ambas bases va a ser igual. El segundo paso es pedirle al vector u sub 2 que esté en el mismo espacio vectorial que conforman b sub 1 y b sub 2 y que por lo tanto es u sub 1 y b sub 2. Vamos a tratar de interpretar esto en un diagrama. Bueno, lógicamente para darle una interpretación geométrica tengo que desplazarme al espacio vectorial R3. El proceso de Gram-Schmidt no está vinculado linealmente con R3 o con R2, se puede aplicar a cualquier espacio vectorial, pero para que podamos entenderlo geométricamente tenemos que venir a un espacio vectorial con interpretación geométrica. Entonces yo tomo tres vectores, esos vectores B1, B2 y B3, que están dibujados ahí, que se ve desde el punto de vista geométrico que no son coplanares los tres vectores y que por lo tanto son linealmente independientes, y tres vectores linealmente independientes en un espacio vectorial de dimensión 3, que es R3, conforman una base. Esos tres vectores son base de R3. Además, no es una base ortogonal, los tres vectores no son ortogonales. La ortogonalidad en R3 coincide con la perpendicularidad. El vector B sub 2 y B sub 3 no forman 90 grados. El vector B sub 2 y B sub 1 no forman 90 grados y el vector B sub 1 y B sub 3 no forman 90 grados entre sí. Así que no están formando una base ortogonal. Tendrían que ser ortogonales los tres entre sí. Entonces, el primer paso consiste en quedarme con el vector B sub 1. Este va a ser mi nuevo vector. El nuevo vector U sub 1 es el mismo vector que tenía antes. Entonces ahora voy a considerar el vector B sub 2 y voy a considerar un vector U sub 2 que va a tener que ser una combinación lineal del vector U sub 1, que es el mismo que el B sub 1 y el B sub 2. ¿Para qué? Para que este vector se quede en ese plano. Todos los vectores que sean combinaciones lineales de esos dos vectores se van a mantener en ese plano. Entonces el vector U sub 2, si resulta una combinación lineal de esos dos, se mantiene en ese plano. Ahora, esa combinación lineal, vamos a la diapositiva un segundo, fíjense que a B sub 2 le pone el escalar adelante de la combinación lineal igual a 1. ¿Sí? Esto es por conveniencia, yo podría llamar alfa B sub 2 más beta U sub 1, pero en realidad, si yo lo planteo de esta manera, lo único que tengo que hacer es hallar el valor de alfa para encontrar U sub 2. Vamos de vuelta al dibujo, ¿ven? Este es el valor de alfa que yo estoy buscando. Entonces voy a escribir, ven que la coordenada de U sub 2 respecto el eje de V sub 2 se mantiene siempre en la misma línea. Yo no modifico la longitud del vector V sub 2 para la combinación lineal. Modifico la longitud del vector U sub 1. ¿Mm? Entonces, ¿cómo quiero que me quede el vector azul más oscuro? Quiero que me quede perpendicular al vector U sub 1, que es el marrón. Daría la sensación de andar por ahí, ¿ven? Yo quiero que el vector azul oscuro sea perpendicular al vector marrón. Voy a apagar el plano. Creo que ya se entendió que por exigir la combinación lineal se queda en el plano.
Entonces, bien, yo acá abajo tengo calculado cuánto me tiene que dar el alfa, para abreviar, me tiene que dar menos 0,35. Entonces, si yo lo pongo en menos 0,35, debería quedarme perpendicular. Ahí. Voy a apagar la combinación lineal. Voy a apagar el vector b sub 2. Y me quedo ahora con dos vectores que generan el mismo espacio vectorial que antes. ¿Mm? Esos dos vectores son base del mismo espacio vectorial que el espacio vectorial que forman b sub 1 y b sub 2. B sub 1 y B sub 2 conforman ese plano. Bueno, ahora yo quiero una base alternativa del mismo plano, pero que sea ortogonal. Entonces me quedo con estos dos vectores y conformo el mismo espacio vectorial. No estoy cambiando por ahora el espacio vectorial. Tengo B sub 1, que es U sub 1 también, y U sub 2 de manera ortogonal. ¿Cómo hago eso analíticamente? Bueno, tengo que hallar este alfa para que cumpla con la condición de U sub 2 ser ortogonal a U sub 1. Es decir, que el producto interior entre estos dos sea cero, por definición. Bueno, ¿quién es U sub 1? U sub 1 es B sub 1. Lo tengo como dato. Además, lo definí acá arriba. Y U sub 2 es esta combinación lineal que está acá, donde U sub 1 lo tengo y B sub 2 lo tengo porque es la base que tengo como dato. Entonces, si yo acá en U sub 2 sustituyo todo esto, me queda este producto interior que es distributivo respecto de esta suma y este escalar sale del producto interior. Entonces me queda esta expresión donde U sub 1 lo tengo, B sub 2 lo tengo, U sub 1 lo tengo y U sub 1 también lo tengo acá. Entonces de acá puedo despejar alfa. ¿Sí? Este producto interior pasa restando hacia el otro lado y este pasa dividiendo. El producto interior, recuerden que da como resultado un número escalar. Esta no es una ecuación entre vectores, sino que es una ecuación entre números. De acá puedo despejar alfa. Una vez que tengo alfa, vuelvo hacia acá, lo escribo y tengo U sub 2. Repito, calculo el alfa con esta cuenta, es el producto interior, que si estoy en R3, en el ejemplo que estaba recién, el producto interior es el producto escalar, ¿sí? Al menos el canónico. Entonces hago U sub 1 por U sub 2 y en el denominador U sub 1 por U sub 1, que también podría escribir la norma de U sub 1 al cuadrado. Recordemos que la norma de U sub 1 elevado al cuadrado es U sub 1 por U sub 1. Y ahí vuelvo hacia atrás, calculo U sub 2. Una vez que tengo U sub 2, necesito U sub 3. Para llegar a U sub 3, le voy a pedir a U sub 3 que se mantenga en el mismo espacio vectorial que genera B1, B2 y B3. Como B2 lo cambié por U2 y B1 lo cambié por U1, le voy a pedir a U sub 3 que esté en el mismo espacio vectorial que genera B3, U1 y U2. Es decir, que sea combinación lineal de esos tres vectores, de B sub 3, de U sub 2 y de U sub 1. A B sub 3 le voy a poner un 1 en su combinación lineal, de la misma forma que acá arriba a B sub 2 le puse un 1, para que en lugar de tener que buscar 3 escalares, tenga que buscar 2. ¿Cuál es la condición que le tengo que pedir a U sub 3 para que sea la base que yo quiero? Que U sub 3 sea ortogonal con U sub 1 y con U sub 2. Analíticamente, le voy a pedir estas dos condiciones. Geométricamente, le voy a pedir ahora al nuevo vector que voy a traer, que es U sub 3, que genere el mismo espacio vectorial que si ahora prendo B sub 3. ¿Sí? Esos tres vectores, recuerden que B sub 2 lo cambié por U sub 2. Ahora tengo que cambiar B sub 3 para que me quede un vector perpendicular a estos dos. Bueno, necesito que el nuevo vector U sub 3 sea perpendicular a esos dos vectores y que, digamos, como lo podemos interpretar geométricamente, que sea perpendicular a ese plano. Entonces ahora tengo que calcular el alfa 1 y el alfa 2, donde ese vector violeta oscuro es combinación lineal de los vectores B1, que es U1, U2 y B3. Fíjense que la componente en B3 se mantiene constante, la longitud de B3 no la altero. Alfa 1 cambia la longitud de B1 para modificar el vector violeta, y alfa 2 modifica la longitud de U sub 2 para obtener el vector violeta. Entonces, ¿qué quiero yo ahora? Que este vector violeta sea perpendicular a el marrón y el azul. Bueno, acá de nuevo tengo calculado ya los valores, cuánto quiero que dé. Quiero que alfa 1 sea
0,72 y que alfa 2 sea menos 0,08. Entonces, apaguemos la combinación lineal. Y si esto lo calculé bien, ahora voy a reemplazar b sub 3 por u sub 3. Y ese nuevo vector que obtuve, que es u sub 3, tendría que ser ortogonal a los dos vectores que ya tenía. Y fíjense que lo es, ¿no? Porque es perpendicular al plano. Entonces, lo que obtuve es una nueva base de R3 que ahora es ortogonal. U1 es ortogonal a U2 y a U3. U2 es ortogonal a U1 y U3 y U3 es ortogonal a U1 y U2. Cuando ya me voy a 4 vectores, la interpretación geométrica la pierdo, ¿no? Porque 4 vectores LI tengo que estar mínimo en R4 o en un espacio vectorial de dimensión superior a 3. Bueno, ¿cómo hago eso analíticamente? Bueno, como habíamos planteado acá, a U3, que es toda esta combinación lineal donde B3 lo tengo, porque es la base de datos, U2 lo tengo porque lo calculé en la iteración verde, U1 lo tengo porque lo calculé en la iteración celeste, le pido a U1 y a U2 que sean ortogonales con U3. De la primera condición, entre U1 y U3, sustituyo U3 por toda esta combinación, hago distributivas y extracción de escalares, queda U1 con B3, alfa 2 sale, queda U1 con U2, alfa 1 sale, queda U1 con U1. ¿Qué pasa con U1 y U2? En la condición anterior le había pedido a U1 y a U2 que sean ortogonales, entonces este producto interior se va porque me da 0. Y me queda una situación parecida a la de arriba, pero que en lugar de utilizar A1 y B2, utiliza U1 y B3. Fíjense la similitud que hay entre el escalar, ¿no? Arriba era 1 por B2, U1, U1, y ahora me queda 1 por B3 en esta iteración de llegar a U3, y abajo U1, U1, ¿no? Repito, este me dio 0 y se va, este pasa restando y este dividiendo. Bueno, pero este es alfa 1, necesito alfa 2. Entonces, de abajo, de la condición de abajo ahora, sustituyo en U3 toda esta combinación lineal, ahora está multiplicando con producto interior con U2, distributiva, extraigo escalares, U2 con B3, alfa 2, U2 con U2, alfa 1, U2 con U1, pero U2 con U1, igual que 1 con U2, porque el producto interior es conmutativo, da 0. Así que todo esto se va y puedo despejar alfa 2. Este pasa restando y este dividiendo. Fíjense la similitud, ¿no?, entre la forma de calcular alfa 1 y la forma de calcular alfa 2, ¿no?, que alfa 1 es U1 con B3, U1, U1 abajo, y alfa 2 es U2 con U3, U2, U2 abajo. Saco estas cuentas, vuelvo hacia la definición de U3, sustituyo alfa 2, sustituyo alfa 1, saco la cuenta y tengo U3. Si tuviese que hacer una nueva iteración, un U4, U4 tendría que ser combinación lineal de B4, U3, U2 y U1. A B4 le voy a poner como escalar un 1, quiere decir que la fórmula sería U4 igual a B4 más alfa 3 por U3, más alfa 2 por U2, más alfa 1 por U1, donde, ojo, que el alfa 1 de U4 no es el mismo que acá, hay que volver a calcularlo. En general, el vector U sub I va a utilizar al vector B sub I, como recién le decía, fíjense que U1 usa B1, U2 usa B2 y lo que ya calculé, U3 usa B3 y lo que ya calculé, U4 va a usar B4 y lo que ya calculé. Entonces el vector posición I usa BI y lo que ya calculé. Y va a tener que usar un alfa 1, un alfa 2, un alfa 3, un alfa 4, ¿no?, donde el alfa 1, que es este último que está acá, que multiplica U1, va a usar el vector BI con U1. BI con U1 abajo U1 con U1. Acá, este alfa 1, que era en U3, U3 con U1, U1, U1. Después el alfa 2 usa el mismo B, pero con U2. Sería BI, U2, U2, U2. Acá. B3, U2, U2, U2. Y después usa el alfa 3, que acaba de utilizar el mismo B, pero U3. Arriba, U3, U3. Y si hubiese un U4, sería BI, U4 y debajo U4, U4. De forma general, acá dice B2, tendría que decir BI acá, ¿eh? Ahí hay un error de tipeo. Acá BI.
Muy bien, forma general, esta es la fórmula. Es más sencillo aprenderse el procedimiento que aprenderse todo esta expresión grande, pero bueno, cada uno decide cómo prefiere estudiar. Vamos a hacer lógicamente un ejemplo de esto. Dejo la fórmula acá para utilizarla en el cálculo. Vamos a ortogonalizar una base de R4, así que esto no lo voy a poder interpretar geométricamente. Es una base de R4 con 3 vectores. Perdón, no es una base de R4, es una base de vectores en R4, pero de un espacio vectorial de dimensión 3. Quiere decir que estoy trabajando en un subespacio de R4 que tiene dimensión 3. ¿Sí? Tiene 3 vectores la base, así que no es base de R4. R4 necesita 4 vectores. Los vectores sí pertenecen a R4 y por lo tanto el subespacio vectorial que generan tiene dimensión 3 y es un subespacio vectorial de R4. Muy bien, la primera iteración era hacer al vector U sub 1 igual al vector B sub 1. Entonces U sub 1 ya lo tengo, es este vector, el mismo que tenía. Ahora necesito calcular U sub 2. U sub 2 según la fórmula es B sub 2, este que está acá, lo traigo hacia acá adelante, menos B sub 2 por U sub 1 sobre U sub 1 por U sub 1 en la dirección de U sub 1. Combinación lineal del vector B sub 2 y U sub 1, donde el escalar que tiene U sub 1 es U sub 1 por B sub 2 sobre U sub 1 por U sub 1. Si quieren acá poner alfa y hacer el desarrollo y despejar, es lo mismo, no hay ningún problema. Bueno, ahora lo que resta es simplemente resolver el producto escalar arriba, el producto escalar abajo y producto de un escalar por un vector acá. Sacar la cuenta. Bien, arriba da 2, abajo da 3, sacamos esta cuenta, multiplicamos por 2 tercios este vector, restamos vectores, eso lo abrevio porque entiendo que lo saben hacer, llego a U sub 2. Antes de avanzar, reviso que U sub 2 esté bien. ¿Cómo reviso que U sub 2 esté bien? Que sea ortogonal a U sub 1. Entonces, antes de seguir avanzando, porque el paso 3 va a usar a U sub 1 y a U sub 2. Entonces, si U sub 2 está mal, todo lo que venga atrás va a estar mal. ¿Cómo reviso? Un tercio por 1, un tercio, más un tercio por 1, 2 tercios, más 0 por 1, 2 tercios, más 1 por menos 2 tercios, 0. El producto interior, que en este caso es el producto escalar, da 0, así que U2 y 1 son ortogonales. Avanzo a U3. U3 necesita combinación lineal de B3, que es este vector, que viene acá, y U sub 2, que es el que ya calculé, U sub 1, que es el que también ya calculé, y sus escalares, donde el escalar de U sub 2 es B sub 3 por U sub 2, o al revés acá, ¿no? U sub 2 por B sub 3 sobre U sub 2 por U sub 2. Este es U sub 2, que está acá, que es el que calculé. U sub 2 por B sub 3 sobre U sub 2 por U sub 2. Todo eso en la dirección de U sub 2, menos el escalar de U sub 1 es U sub 1 por B sub 3, este es B sub 3, este es B sub 3, U sub 1 por B sub 3, sobre U sub 1 por U sub 1. Lo que me queda es hacer los productos escalares y el producto entre un escalar y un vector. Esto da 2 tercios, esto acá abajo me dio 5 tercios, arriba da 2, abajo da 3. Ojo, casualidad que me dio este alfa igual que el de acá arriba, 2 tercios y 2 tercios. Absoluta casualidad. Bien, esa cuenta, confío en que toda esta cuenta la saben hacer, da menos 4 quintos, 1 quinto, 3 quintos, 3 quintos. Si esto está bien, U sub 3 tendría que ser ortogonal a U sub 2 y ortogonal a U sub 1. Entonces reviso que lo sea, haciendo el producto interior. Menos 4 quintos por 1, más 1 quinto, más 0, más 3 quintos. O sea, menos 4 quintos más 4 quintos es 0. U3 y U1 son ortogonales. Ahora U2 con U3 para corroborar que este ejercicio está bien. Menos 4 quintos por 1 tercio, más 1 tercio por 1 quinto, más 1 por 3 quintos, menos 2 tercios por 3 quintos. Bueno, si sacan toda esa cuenta, efectivamente les va a dar 0. Muy bien. La nueva base, entonces, la base formada por U1, U2 y U3, es esta que está acá, que es base del mismo espacio vectorial que esta base que está acá arriba, con la diferencia que la que obtuve es ortogonal. Es una base ortogonal, formada por vectores ortogonales entre sí. Bueno, definimos ahora.
Se dice que un vector es ortogonal a un subespacio en general si verifica que es ortogonal a todos los vectores del subespacio. Vamos a un dibujo, al dibujo que estábamos pensando recién. Bien. El vector, acá el vector violeta, el vector U sub 3, es ortogonal a U sub 1 y a U sub 2, pero también es ortogonal, por ejemplo, a B sub 2. ¿Por qué? Porque es ortogonal a cualquier vector que esté en el plano. ¿Sí? Si yo pongo otro vector en este plano, ese vector también va a ser ortogonal a el vector violeta. Entonces, como el vector violeta es ortogonal a todos los vectores que están en el plano, lo que puedo afirmar es que el vector es ortogonal al plano. Y como el plano es un subespacio vectorial, podré decir que el vector U sub 3, que es el violeta, es ortogonal al subespacio vectorial del plano. Bueno, cuando perdemos la interpretación geométrica, la definición se mantiene. Un vector U es ortogonal a un subespacio vectorial W si es ortogonal a absolutamente todos los vectores de W. Es decir, que U, producto interior B, donde B está en W y U es un vector ortogonal, me da 0. Esto me permite definir un teorema, o enunciar un teorema, sería mejor decir. Si B es ortogonal a la base de W, entonces es ortogonal a W. Si yo tomo un vector que es ortogonal a la base de W, puedo afirmar que es ortogonal a todo el espacio vectorial. Tomemos ahora entonces un vector W del espacio vectorial W y una base del espacio vectorial W. Si yo quiero probar que el vector B, que es ortogonal a la base, va a ser ortogonal a W. Vamos de vuelta. Tomo un vector B corta, y si ese vector B corta, por hipótesis, es ortogonal a U1, a U2, a U3, a U4, a UN, es decir, a todos los vectores de la base, entonces va a ser ortogonal a cualquier vector de W mayúscula, y por lo tanto tendrá que ser ortogonal a W minúscula. W minúscula, por ser un vector genérico de W, es representativo de todos los vectores de W mayúscula. Bueno, dado que W vector está en W espacio vectorial y que B larga es base de W espacio vectorial, W vector se tiene que poder expresar como combinación lineal de la base. Es definición de base esto, ¿no? Si B larga es base de W y W está en W espacio vectorial, se tiene que poder escribir como esta combinación lineal. ¿Qué quiero probar para probar el teorema? Que el vector B, si lo multiplico por el vector W, me da 0. Si eso lo puedo probar, he probado el teorema. Bueno, entonces multiplico miembro a miembro con producto interior por el vector B. De este lado me queda W por B. Y del otro lado tendré que hacer la distributiva. Proceso que ya hice unas cuantas veces, así que ahora lo abrevio. Alfa 1 va a salir, me queda U1 por B. Alfa 2 va a salir, U2 por B, más puntos suspensivos, alfa n va a salir, U sub n por B. ¿Cuál era la hipótesis? Que el vector B era ortogonal a U sub 1, así que este da 0, se va. Que el vector B es ortogonal a U2, así que este da 0, así que se va. Que el vector B es ortogonal a U3, así que el que acá no está también se va a ir. ¿Qué pasaba? B es ortogonal a todos los U. Entonces, todo este lado, todos estos productos interiores dan 0. Multiplicado por el alfa que tenga gana, va a ser 0. ¿Qué probé? Que el vector W genérico es ortogonal a B. Y entonces, si un vector B es ortogonal a una base, es ortogonal a un espacio vectorial. Entonces, para probar de acá en adelante que un vector es ortogonal a un espacio vectorial, me basta probar que es ortogonal a la base. Bien, esto me permite definir lo que vamos a llamar complemento ortogonal. Yo tomo ahora, por ejemplo, el subespacio W, o en el dibujo que estábamos haciendo acá, el plano. A ver, apaguemos ahí. Tomo ese plano, ¿sí? Incluso me quedo con un sub 3 solo. Tomo ese plano. Y ese U sub 3 no es el único vector perpendicular al plano. Hay un montón de vectores que son perpendiculares al plano. Entonces, el conjunto de todos los vectores que son ortogonales a un espacio vectorial o a un subespacio vectorial se llama complemento ortogonal y se nota de esta manera. Todos los vectores que sean ortogonales a un espacio, a un subespacio vectorial,
reciben el nombre de complemento ortogonal. El complemento ortogonal es siempre un subespacio vectorial del mismo espacio en el que estoy trabajando. Acá, por ejemplo, el plano es un subespacio de R3 y el complemento ortogonal del plano es también un subespacio de R3. Eso les queda a ustedes para demostrar, ¿sí? Se podrán apoyar en el teorema de condición necesaria y suficiente y tendrán que probar que el complemento ortogonal de un subespacio vectorial es también un subespacio vectorial. Muy bien, nosotros avanzamos con un teorema más. Dado un subespacio vectorial, se verifica que la única intersección, el único elemento que pertenece en simultáneo a el espacio vectorial W y a su complemento ortogonal es el vector nulo. El único, la única intersección, el único elemento que pertenece en simultáneo a los dos es el vector nulo. La demostración es muy sencilla. Tomamos un elemento que no sabemos quién es un vector U, y afirmo que U está en la intersección de W y su complemento. Es decir, es un vector. ¿Qué particularidad tiene ese vector? Está en W y está en W complemento. Bien, ¿qué me dice la definición del complemento ortogonal? Que si un vector U está en el complemento de W, tiene que ser ortogonal a W. Entonces, como U está en la intersección, está en W y está en W complemento. Quiere decir que es un vector que por estar en W complemento es ortogonal a todos, absolutamente todos los vectores de W. Como U está en el complemento, es ortogonal a sí mismo. Si están los dos y los dos espacios son ortogonales mutuamente, U tiene que ser un vector que sea ortogonal a sí mismo. Entonces, si es ortogonal a sí mismo, el producto interior tiene que ser 0. Pero el axioma de producto interior, el cuarto axioma, me afirma que el único elemento cuyo producto interior consigo mismo es 0 es el vector nulo. Entonces he probado lo que quería afirmar. La única intersección entre los complementos ortogonales y un espacio vectorial tiene que ser el vector nulo. Si yo hiciese el gráfico del complemento ortogonal, la intersección entre el complemento ortogonal del plano y el plano tiene que ser el punto 0, 0, 0, que es el vector nulo. Bueno, avancemos con un teorema más. En un espacio vectorial B de dimensión n se va a verificar siempre que, dado un subespacio vectorial, la suma de la dimensión de W con la de su complemento da n. Este es un teorema muy importante, es lo que se conoce como el teorema de las dimensiones del complemento ortogonal, porque me da una pequeña herramienta de control sobre el cálculo del complemento ortogonal. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, en un espacio vectorial de dimensión 8 y tengo un subespacio vectorial y calculo el complemento ortogonal, la suma de las dimensiones me tiene que dar 8. Si yo estoy trabajando en R3 y tomo un espacio vectorial de dimensión 1 o 2 o 3 o 0, la suma de la dimensión entre W y el complemento ortogonal me tiene que dar, en el caso de R3, 3. Entonces, volviendo al dibujo, el plano sabemos que tiene dimensión 2. Recordemos que la base era U2 y U1. Entonces tiene dimensión 2. Como estoy en R3, el complemento ortogonal tendrá que tener dimensión 1. ¿Sí? Porque la suma de la dimensión de W, que es el plano, que es 2, y su complemento, que todavía no lo calculé porque no mostré cómo hacerlo, lo que sé antes de calcularlo, antes de saber quién es que va a tener dimensión 1. Porque si no, estaría rompiendo este teorema. Y por supuesto, como es un teorema, se tiene que verificar siempre. Bueno, antes de ir a los ejemplos y la interpretación geométrica, vamos a demostrarlo. Vamos a considerar W que tiene dimensión R. R tendrá que ser menor o igual a N. Por ejemplo, no sé, si N es 8, la dimensión de W puede ser 8, un subespacio trivial, o puede ser 7, o puede ser 6, pero en un espacio vectorial de dimensión 8 no puedo tener un subespacio de dimensión 27. La dimensión de los subespacios es menor o igual que la dimensión del espacio. Entonces, supongo que W tiene dimensión R. Bien, tomo una base ortogonal de B. ¿Sí? Una base donde
Si no fuese ortogonal, podría usar el proceso explicado en esta clase, el de Gram-Schmidt, y obtener una base de W que sí sea ortogonal. Entonces, si yo exijo una base ortogonal, bueno, no estoy perdiendo generalidad. Porque a mí me dan W, calculo una base de W, no es ortogonal. ¿No puedo avanzar? No. La ortogonalizo con el proceso de Gram-Schmidt y avanzo con una base ortogonal. Bien. ¿Qué pasa con una base de dimensión R? Fíjense que como B tiene dimensión n, este B, si R y N no son iguales, esto no va a ser base de B. Es como el ejemplo que tomé hace un rato. Yo estaba trabajando en R4, pero tenía 3 vectores. Entonces, por más que ortogonalicé la base seguía teniendo ortogonalizada 3 vectores. Entonces no era base de R4. Pero podría haber agregado yo un cuarto vector, que ese cuarto vector me bastaría con que sea linealmente independiente a los 3 anteriores, y después hacer una cuarta iteración de Gram-Schmidt para obtener un cuarto vector ortogonal. Es decir, Gram-Schmidt lo que hace en realidad es, dado un conjunto de vectores, otorgarme un vector ortogonal a los que yo ya tenía. Entonces, si yo tengo 5 vectores y agrego uno y le aplico Gram-Schmidt a ese vector es ortogonal a los 5 que ya tenía. Entonces, acá lo que digo es tengo R vectores. Agrego uno pidiéndole que sea LI, ¿sí? Solamente que sea LI. Le aplico Gram-Schmidt y voy a obtener un vector más que va a ser ortogonal a los R que ya tenía. Si yo hago ese proceso hasta tener n vectores, lo que voy a obtener es una base extendida de B, que estoy llamando B', que ahora sí, como tiene n vectores, es base de B. Y además es ortogonal. Bien, ¿qué quiero probar ahora? Que los vectores que agregué son base del complemento de W. Los R vectores negros, acá, son base de W, por hipótesis. Si los que agregué son la base de W complemento, bueno, estoy probando el teorema básicamente, porque R más los vectores rojos me va a dar N. Entonces, estos R son la dimensión de W, porque es la cantidad de vectores. La cantidad de vectores rojos que estoy agregando es la dimensión de W complemento, y la suma me da N. Entonces, he probado el teorema. Bien, ¿cómo vamos a probar ese teorema? Vamos a tomar un vector B corta que esté en el complemento de W. Ahora, a ver si esto se entiende. Dado que está en el complemento de W, también está en B. A ver, vamos al dibujo. El vector U sub 3 acá, ¿sí? No está en el plano, pero está en R3, ¿sí? Está en el complemento del plano. Yo puedo hacer un vector que ni sea perpendicular al plano, ni ni esté en el plano. Puedo dibujar un vector nuevo que ni sea perpendicular ni esté en el plano. Ese vector no va a estar ni en W ni en W complemento. Pero un vector que esté en el plano está en R3. Y si está en el complemento, también está en R3. Entonces lo que digo acá es que B, por estar en W complemento, también está en B. No W, ahí hay otro error de tipeo. B' es base de B espacio vectorial. Entonces, como B está en el caso del ejemplo en R3, lo tengo que poder expresar a B como combinación lineal de B', que es la base del espacio vectorial en general. ¿Sí? B se expresa como combinación lineal de todo B'. Ahora bien, B por hipótesis, B corta por hipótesis, está en W complemento. Y por el teorema que vimos, si está en el complemento de W, tiene que ser ortogonal a la base de W. Un vector del ortogonal a W es ortogonal a la base de W. Y la base de W son estos R vectores negros. Entonces, si esta expresión la multiplico miembro a miembro por U sub 1, y extraigo todos los factores y todo lo que ya hice un montón de veces, ¿no? Producto interior con U sub 1 acá, alfa sale U1, U1, más alfa 2, U2, U2, más alfa R con U1, más alfa R más 1 con U1, alfa R más 2 con U2, hasta el último con U1, ¿sí? Lo que sucede es que como la base es ortogonal, U sub 1 por cualquier vector que no sea U sub 1 me va a dar 0. U sub 1 por U sub 2 me va a dar 0. U sub 1 por U sub 3 me va a dar 0. U sub 1 por U sub n me va a dar 0.
Y de este lado, B por U1 también me va a dar 0, porque U1 está en W y B está en W complemento. Entonces llego a la conclusión de que de este lado me da 0 y de este lado todo se va, excepto U sub 1 por U sub 1. Ahora bien, U sub 1 no puede ser el vector nulo, porque está formando la base de un espacio vectorial y un conjunto linealmente independiente no puede contener nunca el vector nulo. Entonces, U sub 1 por U sub 1, este producto interior, que es la norma de U sub 1, no es 0. Para que esta cuenta sea 0, alfa 1 tiene que ser 0. La única posibilidad es que alfa 1 sea 0. Si repito este procedimiento para U sub 2, U sub 2 por B también me da 0. Y llego a la conclusión de que alfa 2 es 0. Si repito por U sub 3, U sub 3 por B también me da 0, porque U sub 3 también está en W. Así hasta U sub R. Cuando multiplique lado a lado por U sub R, de este lado me queda B por U sub R, que también es 0, y por lo tanto alfa R es 0. Llego que alfa 1, alfa... Acá, ¿dónde está la combinación lineal? Acá, alfa 1 es 0, alfa 2 es 0, alfa 3 es 0, alfa R es 0. Ahora bien, cuando multiplique lado a lado por el primer vector rojo, el vector rojo yo lo agregué. Este vector rojo son los que le agregué a la base B. Quiere decir que el vector U sub R más 1 no está en W. Entonces, si U sub R más 1 no está en W, no está obligado a ser ortogonal a B. De hecho, está obligado a no serlo. Porque si estuviese sería ortogonal. Y si sería ortogonal estuviese. Entonces, U sub R más 1 por B de este lado no me da 0. Entonces, cuando despeje alfa R más 1, ese alfa R más 1 ya no es 0. Lo mismo pasa con el vector U sub R más 2. Como no está en W, al multiplicarse escalarmente con B, cuando haga miembro a miembro por U sub R más 2, no es 0. Entonces, los únicos escalares que son 0 son desde alfa 1 hasta alfa R. Entonces, pasando eso en limpio, hasta alfa R se va todo y los que me quedan son los que están acá. Bueno, fíjense cómo me quedó. B, como combinación lineal de qué vectores? De los rojos. Entonces los vectores rojos forman una base de el complemento ortogonal, porque además son linealmente independientes porque son ortogonales. Y ya hemos probado que todo conjunto ortogonal es LI. Entonces no tengo que probar la independencia lineal. Me basta comprobar que lo genera y saber que es ortogonal. Entonces he probado que los vectores rojos son base de W complemento y como consecuencia pruebo el teorema que está ahí arriba. Bien. Ejemplo. Ahora sí. Hallar el complemento ortogonal de este plano. Bueno, por lo que vimos, lo primero que necesito es una base de W. Entonces, sabemos que todos los vectores que estén en W tienen que satisfacer esa cuenta, es decir, que tiene que verificarse que X más 2Y sea Z. Muy bien. Yo tomo un vector X y Z genérico, bueno, pero se tiene que verificar que Z sea X más 2Y. Esta expresión la puedo descomponer en dos vectores, uno que contenga X, otro que contenga Y. X, acá la segunda componente no tiene Y, no tiene X, así que va a 0, la tercera es X. En el segundo vector, todo lo que tiene Y, 0, Y, y 2Y. Ahí, si suman estas dos expresiones, vuelven atrás. Entonces ahora obtenemos una base para cualquier valor de X y para cualquier valor de Y, porque he expresado a X y Z como combinación lineal del vector 1, 0, 1 y 0, 1, 2. Puedo tomar los vectores precisamente 1, 0, 1 y 0, 1, 2. Entonces, el espacio vectorial W es el plano generado por los vectores 1, 0, 1 y 0, 1, 2. Vamos a verlo en un dibujo. Bueno, sobre el mismo dibujo que estábamos teniendo, no necesariamente es este plano, pero sí, no importa. Sobre este plano lo que he obtenido es dos vectores, no necesariamente ortogonales entre sí, de manera tal que están en el plano y que son linealmente independientes. ¿Está bien? Muy bien, entonces, tengo dos vectores que generan la base, tengo una forma de hallar el complemento ortogonal. El primer camino es ortogonalizar esta base.
si tomamos en cuenta el teorema de recién. Entonces lo que voy a hacer es aplicar el proceso de Gram-Schmidt a la base que calculé para obtener una base ortogonal. Tomo U sub 1 igual a B sub 1. Segundo paso, el segundo vector es combinación lineal de B sub 2 con U sub 1. Y el escalar es B sub 2 por U sub 1 sobre U sub 1 por U sub 1. El vector B sub 2 menos U sub 2, B sub 2 por U sub 1 sobre U sub 1 por U sub 1 por U sub 1 como vector en dirección. Bien, calculo U sub 2, ahí tengo U sub 2. Entonces ahora calculo U sub 3. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero, según el teorema, es una base de R3. Entonces con estos dos vectores ya tengo una base ortogonal del plano. Pero quiero una base de R3. Entonces, ¿qué hago? Agrego un vector. Necesito un tercer vector. Un tercer vector que lo único que le voy a pedir es que sea, que sea linealmente independiente con U sub 1 y U sub 2. Basta que no esté en este plano para que lo pueda utilizar. Fíjense que acá, no sé, podríamos tomar un vector cualquiera, pero yo tomaría, no sé, o el 1, 0, 0, que está sobre el eje rojo, o el 0, 1, 0, que está sobre el eje verde, o el 0, 0, 1, que está sobre el eje azul, o, por ejemplo, no tomaría el 1, 1, 1, porque geométricamente daría la sensación de que quizás me cae adentro del plano. Pero sí, por ejemplo, en la orientación de los ejes, si tomo menos 1 de X, menos 1 de Y, 1 de Z, bueno, lógicamente no estoy en ese plano. Entonces, tomen un vector que cumpla con la condición de ser linealmente independiente. Con eso es suficiente. Entonces yo agrego el vector 1, 0, 0 como tercer vector. Como combinación lineal de U2, U1 y el B3 que agregué, que es 1, 0, 0. Bien, el escalar acá me queda B3 por U2 sobre U2 por U2, en la dirección de U2, menos, y acá el escalar es B3 por U1 sobre U1 por U1, en la dirección de U1. Hay que sacar toda esta cuenta. Llegamos a U3. Obtuve ahora una base ortogonal de R3, donde los dos primeros vectores generan W y por lo tanto el último genera W complemento. Entonces lo que obtuve es como general el complemento ortogonal de W. Está generado por este vector. ¿Mm? Bueno, vamos a ver esto en otro dibujo. Acá. Yo tengo un plano W que tiene dimensión 2, porque está formada su base por dos vectores, y su complemento ortogonal tiene que estar formado por un solo vector su base, porque tiene que respetar el teorema de las dimensiones. ¿Y cuál es el espacio vectorial que tiene dimensión 1 en R3 geométricamente hablando? Bueno, es la recta. Y la intersección entre la recta y el plano tiene que ser el origen de coordenadas, por el teorema que vimos. Todos los vectores que estén sobre esa recta están en el complemento ortogonal. Todos los vectores con la dirección de la recta son perpendiculares al plano y por lo tanto están en el complemento ortogonal del plano. Alguien me podría decir, bueno, pero no me puedo valer de la definición en lugar del teorema de Gram-Schmidt, porque la verdad que este proceso parece largo. Sí, acá en este caso estamos trabajando en R3 y por lo tanto hay distintas alternativas de trabajar. Siempre el procedimiento va a depender de el tamaño o la dimensión del espacio vectorial en el que estemos trabajando y si hay o no hay interpretación geométrica. Entonces yo lo que podría hacer es, en lugar de hacer extender la base del espacio vectorial a una base ortogonal de R3 y separar de esa base los que generan el espacio vectorial y quedarme con el resto, lo que podría hacer es tomar la definición. ¿Cuándo un vector va a ser ortogonal a un espacio vectorial? Bueno, cuando sea ortogonal a su base. Entonces tomo un XY genérico, XYZ genérico, que no es este que está acá, tomo un XYZ genérico y le voy a pedir a este XYZ genérico que sea ortogonal a la base W. Es decir, que sea ortogonal a 1, 0, 1 y que sea ortogonal a 0, 1, 2. Entonces, si es ortogonal a 1, 0, 1 y a 0, 1, 2, es ortogonal a la base y por lo tanto ortogonal al complemento y por lo tanto generará el complemento ortogonal. Bueno, esto es un sistema de ecuaciones, porque arriba, cuando hacemos el producto escalar, me queda que x más z tiene que ser 0, y abajo me queda que y más 2z
es igual a 0. Esto es un sistema de ecuaciones que ustedes podrán pasarlo a matricial si tienen ganas y resolverlo matricialmente. O en este caso, como es un sistema chiquitito, por ahí lo podemos hacer de manera polinómica, ¿no? Despejo x de arriba, despejo y de abajo, y mi vector, que era x y z de manera genérica, ahora es en realidad x es menos z, y es menos 2z y z es z. Bueno, sacamos factor escalar común z y queda que el vector genérico que estaba en W complemento es combinación lineal del vector menos 1, menos 2, 1. Es decir, W complemento está generado por menos 1, menos 2, menos 1. ¿Por qué no me dio el mismo vector que antes? Bueno, porque es otro vector que está sobre la recta. Bueno, moví el vector. Es otro vector que está sobre la recta que no es el mismo que este, pero que tiene la misma dirección. Entonces, lo puedo usar también. Y alguien me podría decir acá, bueno, un momento, pero esto es un plano. Y yo tengo dos vectores del plano. Y si yo hago el producto vectorial entre estos dos vectores, entonces el resultado me tiene que dar un vector perpendicular a estos dos. Y si es perpendicular a estos dos, es perpendicular a la base. Sí, casualmente me da el mismo vector que recién. Entonces, solamente porque estoy en R3, puedo usar la interpretación geométrica del producto vectorial. Y en última instancia, alguien me podría decir, pero yo sé leer el vector normal de la ecuación del plano. Yo sé que el vector normal es 1, 2, menos 1. No puedo decir que esa es base del complemento. Sí, también. Fíjense que es este vector multiplicado por menos 1. 1, 2, menos 1. ¿No? 4 formas diferentes de trabajar para hallar un complemento ortogonal, 2 que solamente podemos utilizar porque este ejemplo es en R3. Si este ejemplo no fuese en R3, no puedo leer el vector normal, no puedo usar el producto vectorial, me veo obligado a usar o bien la definición, que es pedirle al vector que sea ortogonal a todo el complemento ortogonal, y ahí, perdón, pedirle al vector que sea ortogonal a todo el espacio vectorial, y ahí usar el teorema de la base, o ampliar la base a una base del espacio vectorial y dividir los vectores que están en el espacio vectorial y quedarme con el resto, que van a generar el complemento ortogonal. Muy bien. Proyección ortogonal. Bien, último tema. Sea B un subespacio vectorial y W un subespacio vectorial de B, entonces un vector B que esté en el espacio vectorial B corta admite una única forma de escritura como una suma de dos vectores donde uno está en W y el otro está en su complemento. Vamos de vuelta. Vamos al dibujo. ¿Sí? Voy a apagar esto por un momento. Yo tomo un vector cualquiera. Tomo un espacio vectorial W. Fíjense que el vector negro que apunta al punto P no está en el plano. Podría estar o no estar, no importa, pero no está obligado a estar en el plano, eso quiero decir. W tiene un complemento, eso ya lo sabemos, y se da el caso que el vector P, el negro, tampoco está en el complemento. Si es un vector que está en R3, pero no está en W ni está en el complemento. Bueno, lo que me afirma el teorema, o lo que estoy tratando de mostrar, es que yo puedo escribir al vector P como una suma de dos vectores, pero no dos vectores cualquiera. Uno de los vectores tiene que estar en el plano, que es W, y el otro tiene que estar en el complemento, que es la recta. B se tiene que expresar como P más Q, donde P está en W y Q está en el complemento. En R3, esto es solamente un ejemplo en R3, porque esto nuevamente no está solamente restringido a R3, P se tiene que expresar como la suma de dos vectores, uno que esté en el plano y otro que no esté en el plano. Y esto para cualquier vector, ¿eh? Este vector puede estar en el plano, puede estar en la recta o puede ser genérico en cualquier lado. Bueno, entonces, vamos a denominar al vector P que está en W la proyección ortogonal del vector sobre el subespacio. P es la proyección ortogonal del vector B sobre W. Y Q, que es la proyección de P sobre el complemento de W, Q pertenece a W complemento, se denomina componente ortogonal. ¿Sí? La proyección ortogonal
es P y la componente ortogonal es Q. Ahora, si yo pienso la proyección al revés, ¿sí? Si yo quiero proyectar sobre el W complemento, Q es la proyección y P es la componente ortogonal. Bueno, tomamos una base, ¿sí? Una base B de W, ¿sí? Después, el vector P está en W, entonces se tiene que poder escribir como combinación lineal de la base de W. Acá estoy diciendo, estoy afirmando que W tiene dimensión R, suponiendo ya, sin decirlo, que B tiene dimensión N, y sabemos que, bueno, R tiene que ser menor o al menos igual que N. Bueno, escribo a P como combinación lineal de los vectores de la base de W, porque por hipótesis está en W. Q está en W complemento. Entonces, por ser Q un vector de W complemento, tiene que ser ortogonal a W y por teorema ortogonal a B, es decir, ortogonal a los R vectores U. Entonces, si hago cualquier vector U por Q, eso me va a dar 0. U1 por Q me da 0, U2 por Q me da 0, UR por Q me da 0 y UI, que es cualquiera de, todo eso, de todos esos, me tiene que dar 0 por Q. Muy bien. Verificamos que por definición, fíjense que B es igual a P más Q. Entonces, si acá opero miembro a miembro con menos P, me queda que Q es B menos P. Entonces, puedo sustituir en este Q B menos P. U sub I por, en lugar de poner Q, pongo B menos P, también me tiene que dar 0. ¿Para qué vector U? Para cualquier vector U. Ahora bien, P es todo esto que está acá arriba. Entonces vamos a hacer el arduo proceso de sustituir en este P que está acá todo esto ahí. U sub I menos B, U sub I por, esto es producto interior, B menos todo eso que vino acá. ¿Qué hay que hacer acá? Suprimir el paréntesis. Todos los signos de suma van a pasar a ser signos de resta. Distribuir U sub I con B, con U sub 1, con U sub 2, con U sub 3, hasta U sub R. ¿Sí? Primero, lo que hice fue distribuir con B, separar acá, y después con todo esto. ¿Mm? Muy bien. Este lo puedo pasar restando para allá, o este restando para allá y sustituirlos, simplificar los dos signos de resta. Me queda que todo este producto escalar, que ahora lo vamos a hacer la distributiva, tiene que ser igual a U sub I por B, donde U sub I, recuerden que es cualquiera de los vectores U de la base de B. Ahora sí, la propiedad distributiva. Y esta expresión que me queda acá, fíjense que si yo pudiese obtener todos los alfa, podría escribir P. ¿No? Porque los vectores U son datos, es la base. Y si no la tengo, la puedo calcular, como en el ejercicio recién. El objetivo es hallar la proyección. Así que si yo calculo los alfas, puedo hallar la proyección. Bueno, ¿cómo? Esto me permite, esta expresión me permite armar un sistema de ecuaciones. Si en toda esta expresión sustituyo U sub 1, me queda una ecuación lineal, con R incógnitas. Después sustituyo U sub 2, me queda una segunda ecuación lineal con R incógnitas. Después U sub 3, me queda una tercera ecuación lineal con R incógnitas. Como hay R vectores U para sustituir, voy a terminar con un sistema de ecuaciones cuadrado de R ecuaciones con R incógnitas. Si resuelven ese sistema, calculan los alfas, vuelven hacia arriba y obtienen la proyección. Ahora bien, hay algo que podemos hacer en este sistema, o que nos va a simplificar el cálculo, si la base B fuese ortonormal. ¿Por qué? Dejé esto acá expresado, porque si la base fuese ortonormal, recuerden que ortonormal es ortogonal y normal, ¿sí? Si la base fuese ortogonal, U sub 1 por U sub 2 va a ser 0, U sub 1 por U sub 3 va a ser 0, U sub 4 por U sub 5 va a ser 0. Todos van a ser 0, los que no sean el vector por sí mismo. Y si la base es normal, U sub 1 por U sub 1 me va a dar 1. Porque U sub 1 por U sub 1 es la norma de U sub 1. Y si la base es normal, todas las normas valen 1. Entonces, si la base es normal, el alfa i de la proyección resulta, como esto da 1, el alfa i es el producto escalar entre el vector i y el vector que quiero proyectar. Entonces la fórmula se simplifica un montón, porque esta era la fórmula de la proyección
Y si la base U es ortogonal y normal, ortonormal, todos estos alfas son el producto escalar entre U y el vector que quiero proyectar, que es B. Este alfa es U sub 1 por B en U sub 1. Este alfa es U sub 2 por B en U sub 2. Y el último es U sub R por B en la dirección de U sub R. Entonces esto es muy, muy sencilla de calcular la proyección si estoy en una base ortogonal y normal, una base ortonormal. Bueno, vamos al dibujo antes de ir al ejemplo, ¿sí? ¿Qué era lo que estaba haciendo yo? Tratando de proyectar el vector P sobre el plano y después, con esa proyección, calcular la componente ortogonal. Bueno, ¿cuál es la proyección? Yo necesito ir, fíjense esas líneas auxiliares que puse, ¿no? Perpendicular al plano necesito bajar hasta el plano. Bajar ortogonal hasta el plano, con esa línea punteada es paralela a la recta naranja, y donde se corta el plano con la línea punteada que tracé, ahí voy a formar el vector proyección. Ese vector verde es la proyección del vector P sobre el plano. ¿Y cómo hago para llegar al vector negro sumando? ¿Qué le tengo que sumar a este vector para llegar al punto P? Bueno, ese vector violeta. Ese vector violeta tiene, lógicamente, la particularidad de ser paralelo a la recta. Entonces, como es paralelo a la recta, es perpendicular al plano. Y por ser perpendicular al plano, es perpendicular a todos los vectores del plano, particularmente al verde. Ese vector en realidad nosotros no lo dibujamos ahí, sino que lo ponemos sobre el plano, sobre la recta, que no hace que la suma de verde más violeta me dé el vector negro, ¿no? Por más que esté dibujado acá, recuerden que los vectores en el espacio son libres. La suma se hace por la ley de la poligonal. Este violeta lo traslado hacia ahí y obtengo el vector negro. Y eso se cumple para cualquier vector. Yo puedo descomponer ese vector como el vector verde más el vector violeta, de manera que uno pertenece al plano y otro pertenece a la recta. Y si cambio el plano y la recta, bueno, no importa. El vector P siempre admite una proyección. ¿Qué pasa si este vector lo pongo sobre el plano? Bueno, si lo pongo sobre el plano, la proyección, mientras más cerca del plano esté, fíjense que más parecida es la proyección al vector y más pequeña es la componente, porque al estar sobre el plano, coinciden la proyección con el vector, ¿no? Lógicamente. ¿Y qué pasa si lo pongo, a ver si lo puedo ubicar, sobre la recta? Bueno, y pasa al revés. Mientras más parecido a la recta me queda, más parecido al vector violeta es. Y cuando lo pongo justo sobre la recta, la proyección me queda un punto, que es el vector nulo. Entonces, si en algún ejercicio determinado la proyección P les da igual al vector que están proyectando, y alguien les pregunta, ¿qué significa? Bueno, significa que está en el plano. Y si están proyectando el vector negro y la proyección verde, la proyección P les da el vector nulo, y les preguntan qué significa, bueno, significa que está en el complemento ortogonal. Bueno, un ejemplo numérico. Hallar la proyección del vector 1, 2, 4 sobre W. ¿No? W en este caso es el mismo W que en el ejemplo anterior, esto para simplificar la base, el cálculo de la base. La base era 1, 0, 0 menos 1, 1, 1, si no me equivoco. La base ortogonal, no la que habíamos calculado, es la base que sufrió el proceso de Gram-Schmidt cuando fui a calcular el complemento ortogonal, que después le agregué un tercer vector. Bueno, antes de agregarle el tercer vector, estos dos vectores están en W y son ortogonales entre sí. Fíjense que si multiplico este por este me da 0 y además los dos vectores están en el plano, ¿no? 1, x más 2 por 0 menos z igual 1, esto me da 0. Y con este también, ¿no? Menos 1 más 2 por 1 menos 1, 0. Son dos vectores del plano, ortogonales entre sí. Es una base ortogonal. Nuevamente lo calculé en el ejemplo anterior. Bien. El vector 1, 0, 0 tiene norma raíz de 2.
¿Por qué estoy calculando esto? Porque en el proceso de cálculo de la proyección, uno de los métodos es tener una base ortogonal y normal. Entonces lo que voy a hacer es tomar esta base y que ya es ortogonal por el proceso Gram-Schmidt, normalizarla, llevar a que los vectores sean normales que tengan norma 1. Entonces le calculo la norma al primer vector, no me da 1, me da raíz de 2. Entonces tomo el vector y lo divido por su norma, o lo multiplico por 1 sobre la norma. Si multiplico este vector por 1 sobre raíz de 2, me queda racionalizando, ¿no? Por supuesto, en lugar de poner 1 sobre raíz de 2, 0, 1 sobre raíz de 2, multipliqué y dividí por raíz de 2, y me quedo con el vector raíz de 2 sobre 2, 0, raíz de 2 sobre 2. Tienen la misma dirección, son linealmente dependientes, estos dos vectores tienen diferente longitud únicamente. Así que este vector lo puedo sustituir por este vector en esta base sin cambiar el espacio vectorial, pero ahora tengo un vector que tiene norma 1. Si le sacan la norma a esto, lógicamente va a dar 1. Lo mismo hago con el segundo vector. Este proceso es lo que se llama normalización de un vector. Calculo su norma, me da raíz de 3, no me da 1. Si me hubiese dado 1 lo dejaba como estaba. Así que lo voy a tener que normalizar. Tomo el vector, lo divido por su norma, hago distributiva, ¿sí? O mejor dicho, producto de un escalar y un vector, y racionalizo, ¿no? Siempre, siempre racionalizamos. Bien, me quedo con el vector menos raíz de 3 sobre 3, raíz de 3 sobre 3, raíz de 3 sobre 3. Obtengo ahora una base ortonormal, ortogonal y normal. ¿Qué me dijo la fórmula de proyección? Que yo puedo proyectar el vector B 1, 2, 4 sobre W expresándolo como combinación lineal de la base, U1 y U2, que es la base de W, y los escalares son el producto interior entre el vector que quiero proyectar y cada vector de la combinación lineal de la base. U1, que es este vector, por B, que es este vector, como el escalar de U1, más U2, que es este vector, por B, que es este vector, en la dirección de U2. Es decir, la proyección P, que acá lo enuncié diferente para que vean la otra anotación posible, la proyección sobre W del vector B, traigo el cálculo U1 acá con B2, que es 1, 2, 4, en la dirección de U1, más U2, que es este, por B2 en la dirección de U2. Lo único que tengo que hacer ahora es sacar esta cuenta. Los productos escalares son fáciles de resolver. Esto por esto me da 5 medios raíz de 2. Esto por esto da 5 tercios raíz de 3. Hacemos el producto de 5 medios raíz de 2 por esto. Fíjense que raíz de 2 y raíz de 2 va a ser 2. Se simplifica con el de abajo, me va a quedar 5 medios, 0, 5 medios. Y acá me va a quedar menos 5 tercios, 5 tercios, 5 tercios. Cuando sumen esos dos, obtienen este vector. 5 sextos, 5 tercios, 25 sextos. Este es un camino posible para hallar la proyección si tenemos una base ortonormal. Ahora alguien me podría decir, yo no tengo una base ortonormal. ¿No puedo hacerlo de otra manera que no implique ortonormalizar la base? Sí, por supuesto, hay otras formas de trabajar. Tomo ahora la base de W antes del proceso de Gram-Schmidt, antes de ortogonalizarla. La base que habíamos obtenido despejando Z, ¿sí? en el primer proceso que hicimos. Sé que la proyección tiene que estar en W, igual que antes. Nada más que ahora los escalares alfa 1 y alfa 2 no los puedo resolver o no los puedo calcular haciendo 1, 2, 4 por 1, 0, 2. Y alfa 2 no puedo hacer 1, 2, 4 por 1, 0, por 0, 1, 2, porque no es una base ortonormal. Entonces, los escalares los voy a tener que calcular de otra manera. ¿De dónde? Bueno, de donde habíamos dicho que si yo multiplicaba lado a lado por el escalar u, eh, esta es la fórmula donde le había pedido a 1 por q que me dé 0 y a u2 por q que me dé 0. Y después había sustituido q por p menos b. Y después había despejado. Y hace unas diapositivas atrás decía que con esta expresión se podía armar el sistema de ecuaciones. Bueno, ¿cuál es el sistema de ecuaciones en este caso? Este. Porque alfa 1 proviene a ser u1 por u1 más alfa 2 por u1 por u2 igual a u1 por b. Eso es la primera línea. Alfa 1 por u1 por u1 más alfa 2 por u1 por u2 igual a u1 por b. Y la siguiente línea, que es la segunda, porque acá como la base tiene dos vectores, me va a quedar un sistema cuadrado de 2 por 2.
Es alfa 1 por U2 por U1 más alfa 2 por U2 por U2 igual a U2 por B. ¿Mm? Todo lo que tengo abajo. Hay que resolver los productos escalares. Estos cruzados U1 por U2 y U2 por U1 van a dar igual. ¿Sí? Este me da 2, 1 por 1 más 0 más 2. Además, es la norma al cuadrado, ¿no? Bien, este me da 1 por 0 más 0 por 1 más 1 por 2. Y acá es 1 por 1 más 0 por 2 más 4 por 2. Bueno, etcétera. Da este sistema de ecuaciones. En este caso, como es de 2 por 2, pueden hacer el método que quieran. Cuando el sistema es grande, conviene resolverlo de manera matricial, pero eso ya queda a criterio del alumno y a, bueno, con qué métodos siente que lo puede resolver más sencillo y más rápido. Yo hago reducción, acá resto a la ecuación de abajo, le resto a la ecuación de arriba. 10 menos 5, 5, 5 menos 2, 3. De acá despejo alfa 2. Alfa 2 es 5 tercios. Voy a la ecuación 1, sustituyo alfa 2 por 5 tercios y despejo alfa 1. ¿Mm? Bien, tengo alfa 1, tengo alfa 2, voy hacia acá arriba, sustituyo en alfa 1, alfa 1, en alfa 2, en U sub 1, U sub 1 y en U sub 2, U sub 2 y resuelvo. Lógicamente, la proyección es la misma, ¿no? La proyección, como enunciamos, es única para W. Si cambio W, si cambio el plano, entonces sí va a cambiar la proyección. Pero no importa qué base utilice o qué método utilice, la proyección tiene que ser la misma. Muy bien, quedan entonces para resolver los ejercicios del práctico número 2 del 3 al 9. Esos son todos los ejercicios del práctico número 2. Quedan en condiciones de terminar el práctico número 2 y esta clase concluye el bloque número 1 de la materia. Quiere decir que estamos en condiciones de pasar al trabajo asincrónico. Esto termina el bloque número 1 de espacios vectoriales. Eso es todo para la clase número 7.